nombre es Adrián Martín, soy creativo todoterreno y desde pequeñito sentía una gran afición por lo que es el mundo de la creatividad en general, y lo que tenía a mano pues eran pinturas de madera, plastilina o construcciones. Pero bueno, ya había ahí una vocación desde pequeñito. Fueron pasando los años y fui enfocando poco a poco esa afición, y después de mucho estudiar, mucha formación y mucho trabajo, convertí mi afición en mi actual profesión. Y bueno, Crea que te crea es mi estudio, es mi universo creativo, y pues hacemos un poco de todo, desde logotipos o temas de identidad, diseño gráfico, carteles, temas de mundo web, animación. Hemos hecho hasta serigrafía en camisetas o muñecos de cartón. Y bueno, pues nos gusta tocar un poco todos los palos, no encasillarnos en algo concreto y ir saltando de un proyecto a otro. Sobre si es fácil hacer páginas web, creo que es una pregunta muy relativa y corresponde a una respuesta muy relativa también. ¿Es fácil hacer páginas web? Depende de hasta dónde queramos llegar. Igual el panadero de mi barrio, que quiere una página web para existir en internet, se mete en alguna página, alguna solución que todos podamos conocer. Haz tu página web gratis, rápido, y para el panadero de la esquina puede ser una solución perfecta, pero desde un punto de vista profesional se queda corto, todo tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, si realmente queremos hacer páginas web de una manera profesional, metiéndonos en las entrañas de las páginas web, en los códigos, etc., creo que no es fácil. Creo que el mundo web es una globalidad de un montón de cosas. No es solo HTML, solo CSS, solo optimizar imágenes, sino que son un montón de conceptos, un montón de ideas que se tienen que conectar, y tenemos que entenderlas de una manera conectada, ¿no? También en el mundo web el usuario se queda con lo visual, entra a una página web y es lo que veo, y es bonito, es feo, pero detrás de esa capa visual hay otra capa, otro aspecto sumamente técnico, que son los códigos HTML, los CSS, y esa parte también es muy importante, el significado que esos códigos tienen de cara a los robots o los buscadores. Entonces, bueno, veo un poco que el diseñador web es un híbrido, una mezcla entre esa parte más creativa y esa parte más técnica, ¿no? Nuestro cerebro se divide en esos dos hemisferios, uno creativo y otro racional, y el diseño web tiene esa gracia de que implica las dos cosas, ¿no? El perfil en la actualidad del diseñador web no tiene unos límites claros. En sus orígenes, hace muchos años, pues estaba la figura del diseñador gráfico, estaba la figura del programador, y empezó a surgir un perfil híbrido entre ambos. Empezaron a surgir diseñadores gráficos que se sentían atraídos por la programación, o programadores que toqueteaban Photoshop, y de ahí un poco pues nace el diseñador web, ¿no? Una mezcla entre ambos mundos. Con el paso de los años esto va creciendo, el mundo de la página web es muy cambiante, y ya digo que no hay unos límites claros. ¿Cuánto debo saber como diseñador web? Pues bueno, digamos que hay muchos sectores o muchas profesiones que pueden confluir en el perfil del diseñador web. Si soy informático, lo que sé de informática me puede beneficiar a la hora de plantear un proyecto web. Si soy ilustrador, puedo hacer ilustraciones que formen parte de mi proyecto web. El diseñador web no tiene por qué ser editor de vídeos, pero si resulta que sé editar o sé crear un vídeo para mi cliente, pues también al final son palos que debo tocar. Pero bueno, si nos vamos un poco a las bases del diseño web, pues el diseñador web en la actualidad requiere de un manejo de HTML, que es el lenguaje estándar en el mundo web, CSS, hojas de estilo, que se encargan de embellecer, de poner bonito ese HTML, y luego pueden intervenir otros lenguajes. Podemos destacar JavaScript, jQuery para temas de interactividad. Luego, a día de hoy, pues está muy solicitado el manejo de WordPress, por ejemplo, como gestor de contenido, que destaca frente a otros. Pues mira, a una persona, a un diseñador web que está comenzando, le recomendaría
Bueno, aparte de que pueda tener una base de diseño gráfico, cierta soltura en internet, cierta inquietud, ¿no? Quizá en principio sea eso, que no tenga miedo a que se vaya a destrozar el ordenador, que hay que ser muy inquieto y probar y preguntar a Google, sobre todo que tenga una actitud positiva, que tenga la mente abierta a que hay cosas que se tienen que aprender y después reaprender. El mundo del diseño web es un mundo muy cambiante, cada 2x3 surge una tecnología, una herramienta, un lenguaje, una tendencia nueva y hay que estar siempre abierto a que las cosas pueden cambiar y que hoy 2 más 2 son 4 y a lo mejor mañana 2 más 2 son 5. Recomiendo también mucha pasión, apasionarnos de la creación y del proceso mismo del aprendizaje, crear por el placer de crear. Sobre todo, pues bueno, también ser observadores del mundo que nos rodea. El diseño y la creatividad está por todos los lados y bueno, tener los ojos bien abiertos para percibirlo, para alimentarnos de ello. Voy andando por la calle y encuentro un folleto y en vez de pisarlo, cojo ese folleto, lo miro, veo qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan, añado a mi biblioteca de ideas esas cosas que he observado y el día de mañana en un diseño que es de mi creación tiro de esa biblioteca de ideas de cosas que he observado. A la hora de visitar página web lo mismo, visitar página web con otros ojos, ya no como un usuario sino como un profesional, como un diseñador, y de repente veo un menú, una cabecera, un fondo que me gusta y alimento mi biblioteca de ideas para el día de mañana escupir esas ideas en mi propia creación. Bueno, no siempre sigo el mismo patrón, pero en principio hay una fase del proceso que me gusta, que es la fase de imaginación, cuando un cliente, un amigo o una persona me empieza a hablar de su idea o de su proyecto, en mi mente se empiezan a conectar los engranajes, ¿no? Y con poca información empiezo a imaginar pues cómo puede ser el resultado definitivo de ese proyecto. Empiezo a imaginar formas, colores. Entonces esa fase pues, para mí es vital, ¿no? La fase de imaginación, antes de ponerme a trabajar con el ordenador o hacer garabatos en papel, imaginarlo en mi mente, que en mi mente ese proyecto empiece a coger forma y sentido, ¿no? Luego una segunda fase que suele formar parte de mi proceso es en papel hacer esquemas, hacer dibujos, hacer garabatos. Me encanta ir en el metro y sacar un papelajo en una servilleta de bar y empezar a hacer bocetos, ideas que poco a poco se van conectando. Una vez que un proyecto ha tomado forma en mi mente, en mi imaginación y después en papel de una manera esquemática, pues mi tercera fase suele ser sentarme delante del ordenador, que al fin y al cabo es una herramienta, y gracias a la herramienta pues empezar a dar forma y a empezar a definir esa idea, ¿no? Pero tiendo a evitar sentarme delante del ordenador en primera instancia, abrir un programa, enfrentarme a una pantalla blanco y entonces ¿qué voy a esperar? A ver qué es capaz de hacer el ordenador o el programa. Prefiero no sentirme limitado por la herramienta o la tecnología. Creo que el potencial está en nuestra imaginación, en nuestras ideas, entonces suelo masticar de esa fase previa y luego ya me siento delante del ordenador y disfruto también de esa fase en el ordenador, de que todo empieza a coger forma, a definirse, y bueno, ese es un poco mi planteamiento. En los últimos años, en relación al diseño web, pues yo destacaría el surgimiento de los nuevos dispositivos que decíamos hace años, ya no son tan nuevos, ¿no? Móvil, tablet. El surgimiento de estos dispositivos táctiles pues de alguna manera obligan a los diseñadores a reaprender ciertas cosas, ¿no? Ya no solo diseñamos pensando en una pantalla de ordenador más grande o más pequeña, sino que tenemos que pensar también en dispositivos más pequeños, móvil, tablet. Ya no hay un puntero de ratón, sino que es nuestro dedo y nuestros eventos de toque los que interactúan con el dispositivo. Y todo ello pues lleva a lo que se conoce como el diseño responsive, diseño adaptable, que en la actualidad está muy de moda y es muy importante porque un mismo HTML, una misma página web, responde o se adapta al tamaño del dispositivo, ¿no? De manera que una misma página web, un mismo documento HTML,
se visualiza correctamente en una pantalla grande, en una pantalla más pequeña, en una tablet. Es muy curioso observarlo en cualquier página, en el ordenador, haciendo clic en uno de los extremos de la ventana, haciendo la ventana más grande o más pequeña, podemos observar si los contenidos se van adaptando al tamaño y concluir por lo tanto si la página web es responsive o no. De alguna manera la usabilidad web sería la facilidad que un usuario encuentra a la hora de navegar por una página web y cumplir su objetivo. Tenemos que pensar que un usuario, cuando entra en una página web, tiene un objetivo que cumplir. Quizá entra para encontrar una información, acceder a datos de contacto o ver unas fotografías. La usabilidad web es la facilidad que yo como diseñador ofrezco a los usuarios para que al entrar en una página web encuentren rápidamente lo que buscan sin tener que pensar, sin perderse dentro de la página. Cuando un usuario se siente perdido, no sabe dónde puede hacer clic, dónde está o dónde puede ir, se frustra, cierra y se va a otra página. Entonces es importante mimar esos temas de usabilidad. En la actualidad, como siempre, no es suficiente que una página web sea bonita y ya está, sino que tiene que cumplir un objetivo, tiene que ser usable, y pensar que las páginas web no las diseño para mi propio placer, sino que las diseño para personas que las van a utilizar. Y a veces, en resumen, la usabilidad es algo tan bonito como eso, pensar en las personas. Yo creo que lo que hace profesional a un diseñador es que su trabajo esté basado en unos fundamentos de diseño, unos fundamentos generales, ¿no? Que nuestras decisiones como diseñadores tengan un porqué. Fundamentos como, por ejemplo, puedan ser color o tipografía. Pensar que a la hora de elegir una tipografía, esa decisión es importante. A través de una tipografía estoy transmitiendo carácter dentro de mi diseño. Puedo usar una tipografía más bien clásica, tipo tipografías de serif, para un diseño más bien clásico, y quizá para un diseño más moderno puedo utilizar una tipografía de palo. O a lo mejor quiero transmitir cercanía y un lado humano de las cosas y utilizo una tipografía manuscrita para transmitir esa cercanía. Con el tema del color lo mismo, no descubrimos nada nuevo si digo que cada color transmite unas sensaciones. Puede haber factores culturales o la propia experiencia de cada individuo que altere la percepción de los colores, pero pues para todos el rojo generalmente es pasión, adrenalina, es un color enérgico, y el color blanco y el color negro son colores elegantes. Entonces yo creo que la clave, como decía, es que nuestras decisiones como diseñadores tengan un porqué, una justificación. No elijo un color y una tipografía porque sí o porque me gusta, sino que esa decisión que esté basada en un fundamento, ¿no? Elijo una tipografía porque quiero transmitir un determinado carácter o unas sensaciones, y lo mismo con el color, ¿no? Yo a veces cuestiono a los alumnos: ¿qué tipografía usaríais para el cartel de un grupo de música? Bueno, quizá la mejor respuesta sea depende. No hemos dicho de qué es el grupo de música. Si el grupo de música es de heavy metal, quizá usaremos una tipografía más agresiva, más picuda, y si es un grupo de música clásica, pues a lo mejor no vamos a una tipografía más tradicional, más clásica o tipo caligráfica. Mi trabajo como profesor, me preguntas acerca de mi metodología en las clases. Pues bueno, primero comentar que el tema de la docencia es algo que me apasiona mucho, que me encanta poder enseñar a los demás lo que yo he aprendido a lo largo de mi trayectoria. Creo que hay una parte en el humano de enseñar a los demás muy presente en mí, ¿no? Y bueno, acerca de mi metodología, pues intento que se entiendan los porqués, los cómo de las cosas, que no sea pura matemática, paso 1, paso 2, paso 3. Sí que es cierto que en el mundo del diseño web hay veces que hay cosas que pueden parecer matemáticas o que constan de una serie de pasos, pero intento que se entiendan sin que parezca matemáticas, ¿no? Naturalizándolo de alguna manera. Intento abrir las puertas con mis alumnos, pero también propicio que el día de mañana sean los alumnos los que encuentren sus propias llaves para abrir sus propias puertas, ¿no? Que a través de entender un poco lo que hacemos y el porqué, que el día de mañana puedan dar rienda suelta a su creatividad. Y bueno, pues en general creo que son clases
fundamentalmente prácticas. Es cierto que hay mucho contenido teórico, que no hay que tenerle miedo a ese contenido teórico, a ese código, hay que tenerle respeto, pero se va aprendiendo de una manera progresiva. Y bueno, pues creo que es muy importante que el alumno practique fuera de las clases. Es un curso muy intenso, muy comprimido. Si se practica, se estudia fuera de clase, es lógicamente beneficioso para el alumno. Y bueno, yo tengo una gran implicación emocional con las clases. Me gusta tratar a las personas como lo que son, personas, ¿no? Que no somos números, y establecer un trato lo más cercano posible desde el principio, implicándome en las inquietudes de cada persona. Eso sí, soy bastante duro en algunos temas, ¿no? Valoro la puntualidad, la asistencia, o si un día alguien usa una Comic Sans, lo castigo duramente. Pongo Melendi o Camela de fondo. Pues bueno, yo un poco por cerrar la entrevista añadiría que hay que enamorarse, ya lo dijo Steve Jobs, hay que apasionarse. No conozco diseñadores gráficos ni diseñadores web que no les apasione su trabajo. Y entonces, bueno, poco a poco, no tiene por qué ser un requisito desde el principio. En los cursos también vamos enganchando a la gente poco a poco, ¿no? Y quizá al principio el alumno pues entra en estos cursos de página web por ampliar su abanico profesional y poder abarcar ese perfil que las ofertas piden, pero poco a poco descubre un mundo nuevo, desconocido, que le apasiona, ¿no? Entonces creo que es importante ese ingrediente de pasión, ¿no? Crear por el placer de crear. Y quiero avisaros a los que estéis pensando en meterse en este mundo de las páginas web que engancha, que es un virus del que te puedes contaminar. Y poco a poco ir cogiéndole cariño al HTML, y algún día os despertaréis a las 3 de la mañana encerrados entre códigos y os engancharéis a la pantalla y admiraréis vuestra gran obra con cara de bobos, y es muy satisfactorio, ¿no? Y bueno, ingrediente, pasión. Lo voy a decir 3 veces para que se integre en el subconsciente. Hay que apasionarse, hay que apasionarse, hay que apasionarse. Cuando falle la tecnología, que no falle el humano. De repente estoy navegando por internet y hay una conexión lenta, es importante que el ordenador no se dé cuenta de que nos está irritando. Respiramos profundamente y poco a poco todo volverá a la normalidad. ¡Vamos! Otra vez. ¡Vamos!